5, versículo 19 en adelante. La palabra del Señor será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ella dice así: que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia, hecho de Dios en él. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que me des sabiduría para poderle explicar. Te ruego en el nombre de Jesús que tú tengas misericordia y abra la mente y abra los corazones, que tú des salvación, Padre, que tú transmitas vida a través de esta palabra y que tú hagas entender a cada uno de los oyentes que tienen que reconciliarse contigo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amado, le quiero hablar tiempo de reconciliación. Oiga esta palabra: tiempo de reconciliación para cada uno de los que están escuchando. Y cuando yo veo este tema, principalmente hoy, me encontraba con un hombre muy amigo mío. Y este hombre era, en su pasada vida, en su antigua vida, era un hombre hechicero. Era un hombre que confiaba totalmente en la hechicería. Pero por la misericordia de Dios, tuvo una reconciliación con Dios. Y hoy hablaba con este gran hombre, hoy un ministro de la palabra del Señor. Y él decía que los hombres y las mujeres que están en Cristo tienen los mejores médicos, los mejores milagros, la mejor sanidad en la rodilla. Porque cuando uno se arrodilla al Señor, la oración le da a entender la grandeza que Dios tiene para cada uno de nosotros y la confianza que uno tiene en el Señor cuando uno se arrodilla. Y si esa confianza está plenamente puesta en el Señor puede resolver cualquier problema. Le estoy hablando de un hombre que era un hechicero, un brujo. Era un hombre que estaba de camino al infierno, destinado a la perdición. Pero Dios tuvo gran misericordia con este hombre. Y Dios lo libertó. Y Dios lo reconcilió con él. Por eso le quiero hablar en esta tarde. Tiempo de reconciliación. Es tiempo de que el hombre se reconcilie con su Salvador. ¿De qué tiempo? De que el hombre se reconcilie con su Dios y que tenga una vida plena en el Señor. Porque el que está en el Señor, oiga esta frase: no le falta nada, pero tampoco tiene nada. Entienda eso. No le falta nada en el Señor, pero es probablemente que en esta tierra no tenga nada, pero tenga esa salvación eterna de su alma, que es lo que el hombre tiene que apreciar. Tiempo de reconciliación. Aquí en esta segunda carta a los Corintios que le estoy leyendo, he leído unos cuantos versículos que hablan de la obra que Cristo hizo aquí en la tierra por cada uno de nosotros. Y quisiera que usted ponga atención a esta reconciliación. En este versículo 19 que estoy leyendo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Cuando Cristo viene a la tierra, el Hijo de Dios se encarna en un cuerpo humano, nace, crece y a los 30 años inicia su ministerio. Inmediatamente él fue bautizado. Dice que él fue ungido con el Espíritu Santo de Dios y con poder, y anduvo en esta tierra sanando y libertando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y él andaba trayendo gran liberación. Y todos los que estaban enfermos y se acercaban a él, Cristo los sanaba. Todos los que tenían espíritu inmundo se acercaban a él, Cristo los libertaba. Muchos muertos en aquella ocasión fueron levantados por Cristo Jesús. Porque el poder asombroso de Cristo, el poder asombroso de Dios, estaba en Cristo Jesús, reconciliando a los hombres. Y cuando nosotros nos ponemos a buscar qué tanta persona Cristo, aquí en el relato bíblico, estaba reconciliando con Dios, encontramos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, había una mujer que había sido encontrada cometiendo adulterio con un hombre que no era su esposo. Esta mujer la encontraron acostada con un hombre que no era su esposo. Y en ese tiempo era digna de muerte lo que esta cometía, el hombre y la mujer. Y esta mujer la llevaron al templo cuando Cristo estaba predicando. Y cuando Jesús estaba predicando, se la llevaron allá y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido encontrada en el acto mismo de adulterio. La ley nos manda que nosotros la apedremos. Pero tú, ¿qué dices? Esto lo hacían para tentar al maestro. Pero Cristo no le puso mucho asunto y siguió escribiendo en el suelo. Dice que cuando Jesús levanta los ojos, ellos están esperando la respuesta que Cristo le va a dar. Y Cristo le dice: el que esté sin pecado de ustedes, sea el primero en arrojar la piedra. Le está haciendo entender que aunque la mujer estaba en esa condición, necesitaba la misericordia de Dios. Pero aunque ellos no estaban cometiendo lo mismo, como quiera estaban en un estado pecaminoso, en un estado de perdición. Déjeme decirle que si hay una persona que ha asesinado y hay una persona que simplemente no ha hecho nada en esta tierra, y ninguno de los dos tienen a Cristo, los dos están condenados a la perdición eterna. Y este hombre le dijo: el que esté de ustedes sin pecado, sea el primero en tirar la piedra. Ellos entendieron, acusados por su conciencia, sabiendo que uno eran adúlteros, uno eran mentirosos, uno eran ladrones, uno eran tramposos. Ellos entendieron que todos estaban bajo pecado. Por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Y ellos pudieron entender que ellos estaban bajo pecado también. Y todos se fueron yendo, desde el más viejo hasta el más joven. Y cuando Jesús levanta los ojos, le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella le dice: ninguno, maestro. Y él le dijo: vete, porque yo tampoco te acuso. Vete y no peque más. O sea, lo que le estoy diciendo es que esta mujer fue reconciliada con Dios. Aunque tenía una vida totalmente inmoral, esta mujer fue reconciliada con Dios. Porque para eso Cristo vino aquí a la tierra. En el relato en el capítulo 4 de Juan, dice que Cristo estaba sentado en un pozo, donde llega una mujer con un cántaro a sacar agua. Cuando Jesús entabla una conversación con esta mujer, se da cuenta de que esta mujer había tenido 5 maridos, y el que con ella estaba tampoco era su marido. Estaba también en adulterio. Esta mujer estaba con un hombre que también estaba casado, que no era su esposo, y estaba en el adulterio también. Y esta mujer, Cristo la liberta, Cristo la perdona. Esta mujer se hace una portavoz del mensaje de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amado, no importa la forma en la que usted esté viviendo, no importa en la situación que se encuentre el hombre, si viene a Cristo se puede reconciliar con él. Porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a todos los hombres. Y observen, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. En el capítulo 19 del libro de Lucas,
Había un relato de un hombre llamado Zaqueo. Este hombre también era publicano y era rico, y era cabeza de todos los publicanos. Y estos publicanos eran personas que cobraban impuestos a su propia nación. Eran aborrecidos porque cobraban más impuestos del que tenían que cobrar. Eran ladrones, eran catalogados como ladrones. Y cuando Cristo iba pasando por aquella gran ciudad, este hombre quiere ver quién era Jesús, y él se sube en un árbol sicomoro en aquella ocasión. Y cuando Jesús va pasando por aquel árbol, sin verlo, Jesús le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy yo tengo que posar en tu casa. Dice que este hombre descendió, y cuando este hombre está en la casa con Jesús, le dice: Maestro, todos los bienes que yo tengo, si en algo yo he defraudado a los pobres, si algo yo le he robado, hoy yo lo devuelvo 4 veces. Eso lo mandaba la ley. Porque este hombre entendió que la gracia y la misericordia de Dios vinieron para reconciliarlo con su Creador. Vinieron para hacerlo una nueva criatura. Y él aceptó esa reconciliación. En el capítulo 9 del libro de Mateo, también hay otra historia de que había otro recaudador de impuestos que se llamaba Mateo, Leví. Dice que cuando Jesús pasó por esa ciudad, él estaba en su banco recolectando impuestos. Y cuando él estaba recolectando impuestos, Jesús simplemente le dijo: sígueme. Y él dejó las mujeres, él dejó la riqueza, él dejó la grandeza, él dejó el orgullo, él dejó su pecado, él dejó toda su riqueza, él dejó todos los amigos y siguió a Cristo. Inmediatamente lo siguió, porque el Salvador del mundo lo había llamado. Amado, había un sinnúmero de personas que Cristo estaba llamando, que Cristo estaba reconciliando con él, porque Dios estaba en la persona de Cristo, porque Dios estaba con él. Y Dios siempre ha querido acercarse a los hombres. Dios siempre ha salido en busca de los hombres. Usted hoy no está en una iglesia, usted no está donde se le está predicando la palabra en una iglesia, porque usted ha salido a escuchar la palabra. Pero la palabra ha venido a usted para que usted entienda que Dios quiere que usted se reconcilie con él. Porque en esa ocasión Dios andaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Y usted conoce muchas personas que han sido reconciliadas. Personas malas, personas adúlteras, personas inmoral, personas asesinas, personas que entregaban su vida por hacer el mal, pero hoy entregan su vida para llevar el evangelio a las cárceles, a todos los campos, a todas las naciones, a todas las personas que no conocen del Señor, porque ya han tenido una reconciliación con Dios a través de Cristo Jesús. Y hoy esa reconciliación ha venido para que usted se reconcilie con el Salvador. Versículo 19: porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Observen el capítulo 24 del libro de Lucas, cuando Cristo fue levantado en la cruz, lo que estábamos hablando el fin de semana pasado. Habían 2 ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y uno que quería la reconciliación fue reconciliado con Dios a través de Cristo, y ese se salvó, mientras que el otro se perdió. Pero los que lo estaban colgando, los que lo estaban injuriando, los que lo llevaron a la cruz, los que lo escupieron, lo maltrataron, los que lo asesinaron, antes de Cristo morir, dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Y si usted hoy no sabe lo que usted hace, si usted ha sido maltratado, si usted ha maltratado el nombre de Dios, si usted ha maltratado la imagen de Dios que Él puso en su persona, que Él puso en su vida, amado, hoy es tiempo de que usted se reconcilie con Dios. No espere más tiempo para reconciliarse con Dios. No espere que la muerte le llegue para reconciliarse con Dios, porque después que la muerte llega, no hay una vela que lo pueda reconciliar, no hay un rezo que lo pueda reconciliar, no hay una misa que lo pueda reconciliar, no hay flores que lo puedan reconciliar. Nada lo puede sacar del castigo eterno al que va la persona. Si parte sin Cristo de esta tierra, no puede tener una reconciliación. Pero hoy es la oportunidad para que usted se reconcilie con el Salvador, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
y no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. Por eso siempre le digo, no importa el pecado en el que usted esté envuelto, venga con todo su pecado, venga con todo su carga, venga con todo y el maltrato que usted tenga, venga con su orgullo, venga con su depresión, venga con su enfermedad, porque con todo eso Dios lo va a reconciliar a través de Cristo Jesús. Hay un solo puente. Primera carta de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo puente para llegar a Dios. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Un solo puente para llegar a Dios, que es Cristo Jesús. Versículo 20. Versículo 19 dice que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Inmediatamente usted es reconciliado, entonces usted se hace cargo de llevar la palabra a reconciliarse a las otras personas con Cristo. Amada, hace aproximadamente 5 o 6 años que cuando yo recuerdo que al lado de la casa pusieron la iglesia, yo compré un radio para no escuchar la predicación, porque no quería escuchar el consejo de Dios. No me interesaba esa reconciliación. Pero yo no la escuché de la iglesia que está al lado, en la cual yo me congrego ahora. No fue ahí que yo la escuché. Dios tuvo que levantar un primo mío del campo, que tampoco era creyente. Vivía en casa, se convirtió en mi casa y comenzó a predicarme de frente y a decirme la palabra de Dios, a lo cual Dios me reconcilió con él, y hoy nos ha entregado la palabra de la reconciliación para traérsela a ustedes. Quiera escuchar o no la quiera escuchar, simplemente la tengo que decir. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aunque esté expuesto a muerte, expuesto a peligro, expuesto a lo que sea, hay que entregarle la palabra de la reconciliación, porque usted necesita ser reconciliado con Dios. Usted necesita vivir una vida plena en Dios. Usted necesita tener una confianza en el Salvador. Amados, usted sabe que al cielo nadie le puede hacer nada. Nadie puede llegar a un misil, nadie puede llegar a una bala. Eso fue creado por Dios. Y si usted tiene la confianza en ese Salvador, y usted tiene el privilegio de confiar en ese Salvador, y Él está en usted, si Dios está con nosotros, nadie puede hacernos frente a nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Por eso nos encargó la palabra de la reconciliación, para que la llevemos a todos los pueblos, a todos los callejones, a donde quiera que hayan personas que no estén reconciliadas. Hay que llevar la palabra de la reconciliación. Versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Usted sabe lo que es un embajador? Un embajador es una persona que representa el rey o el presidente de su nación en otra nación. La Biblia dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Estamos aquí en este mundo junto con usted, pero no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos aquí. Somos embajadores de Cristo Jesús, para anunciarle la buena nueva de salvación, para anunciarle que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo se va a manifestar, que Cristo va a destruir esta tierra con fuego, que Cristo quiere que usted se reconcilie con Él, que Cristo quiere que usted se salve, para que cuando Él arrebate su iglesia, usted sea uno de los que se vaya y no sea uno de los que perezca en esta tierra. El que se quede en la tierra va a perecer. El que muera sin Cristo, en el juicio final, va a tener que levantarse delante de Dios y va a tener que pagar por sus acciones y por su obra. Y al fondo, al fin, según Apocalipsis 20:15, dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Versículo 20 ahí mismo dice: como si Dios rogase por medio de nosotros, en el nombre de Cristo. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Este es un ruego que Dios tiene a través de cada uno de nosotros, los que predicamos la palabra,
para que usted se reconcilie con Dios. Dice, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Este es un ruego, no es una amenaza, no es un miedo que se le infunde, sino es que le rogamos en el nombre de Cristo que usted se reconcilie con Dios. Porque va a venir el tiempo donde usted se va a encontrar con la gran realidad de que todo lo que se le decía era verdad, de que usted nunca quiso poner atención, de que usted nunca quiso reconciliarse con el Salvador, de que usted no quería nunca venir a los pies del Salvador para ser salvo. Y Él siempre estuvo su brazo extendido. Tiene más de 2000 años llamando personas para su gloria, para su reino, para ser un nombre propio, para que prediquen el evangelio, para que sean una iglesia en medio de esta tierra, para que sean diferentes, para que sean limpios, para que tengan una vida plena y sana en esta tierra. Y usted no ha querido poner atención a ese llamado. Amado, por eso le estamos rogando, le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Observe el versículo 21. Mire por qué es el ruego que se le ruega. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. A Cristo, que fue santo y sin mancha, un cordero sin mancha y sin contaminación, ese que no conoció pecado, que fue limpio, por nosotros Dios lo trató como un pecador. Porque en la cruz del Calvario Cristo murió como un criminal, como un asesino, por usted y por mí, para que hoy usted tenga la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Él, observe, hay un juez, hay un acusado y hay un abogado. Dios es el juez. Según los mandamientos de Dios, no robará, no matará, no adulterará, no dirá falso testimonio, no hablará mentira. Todo esto usted no puede cumplir ninguno. Usted puede que no mate, pero le desea el mal a las otras personas. Usted puede que no robe mucho, pero sí ha robado. Usted puede que no mate a una persona, pero piensa mal en su corazón de la otra persona. Y ahí está el incumplimiento de la ley de Dios. Pero Cristo fue santo y sin mancha. Y Cristo en el juicio lo quita a usted para ponerse Él, para que usted no lleve el juicio y el castigo que usted se merece. Que Dios derrame su ira en su Hijo, en Cristo Jesús. Que Dios lo trate como un pecador en la cruz del Calvario, para que usted pueda presentarse delante de Dios como que usted no ha hecho nada nunca. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si usted pone la confianza en ese Salvador, si usted viene y se arrepiente de su pecado y de su maldad, entonces usted va a ser justificado en el nombre de Jesús. Usted va a ser reconciliado con Dios. Porque al que no conoció pecado, por nosotros fue que Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Juan 1:9, primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para limpiarnos, para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y Romanos 6:23 dice lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Oiga eso, la paga del pecado, de la situación en la que usted vive, es la muerte. Cristo pagó por el pecado, ya Él pagó por el pecado. Pero si usted no acepta ese rescate, si usted no acepta ese pago del pecado, entonces usted va a tener que morir en su delito, en su pecado. Más dice, mas la dádiva de Dios, un regalo, es vida eterna en Cristo Jesús. Y amado, lo eterno es eterno. Lo eterno no se termina nunca. Si usted está en Cristo, su cuerpo va a dormir el día que usted parta de esta tierra, pero su alma, tal como usted está mirando, como usted está sintiendo, va a estar con el Señor. De lo contrario, su alma, así como está, va a estar en un lugar de tormento, esperando el juicio eterno. Y el juicio, cuando el juicio venga, entonces su alma pasará a estar en un sitio donde el fuego no se apaga y el gusano no se muere. Incluso Cristo
da vida eterna, que usted va a estar con el Señor en ese reino donde no habrá hambre, donde no habrá sed, donde no hay necesidad de sol ni de noche, donde habrá una calle de oro y un mar de cristal, y donde allí no habrá enfermedad, porque eso es lo que Dios le está ofreciendo a cada uno de los seres humanos, esa reconciliación, para que usted se aperciba y venga el Salvador, se salve, salga de su pecado, venga Cristo Jesús, y usted pueda ser justificado en el nombre de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por esta palabra que tú me has permitido darle a cada una de estas personas de este lugar. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tú vayas obrando, Dios mío, y vaya teniendo misericordia. Espíritu Santo de Dios, transforma los corazones. Mira a cada una, Dios mío, de las personas que están escuchando. Hazle entender que tú eres el único medio de salvación, el único que puede darle salvación y vida eterna, el único, Dios mío, que lo puede reconciliar, el único, Dios mío, que lo puede transformar, el único que tiene misericordia para sacarlo de la condición de vida en la que están viviendo. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que tú le hagas entender que no importa la situación en la que estén viviendo. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú lo vayas librando, Padre Santo, aunque sean criminales, aunque sean delincuentes, aunque sean ladrones. Padre, reconcílialo contigo. Padre, ten misericordia, que esa sangre, Dios mío, sirva para reconciliarlo todavía, Padre Santo, sabiendo que esa sangre tuya está vigente para cada uno de los que están en este lugar. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que lo salve, por el amor de tu nombre, por el amor de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, lo encomiendo a la palabra de tu gracia, para que sea tú que estés convenciendo los corazones, en el nombre de Jesús. Amado, que Dios le continúe bendiciendo en esta tarde, y que sea hasta la próxima, si el Señor lo permite.